Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias le damos a Dios y gracias a ustedes porque nos permiten en esta preciosa tarde, ¿verdad?, llegar hasta sus hogares, llegar a su lugar de trabajo, a sus autos y donde quiera que ustedes se encuentren para llevarle palabras de amor, palabras de aliento. Por aquí, como siempre, su hermano Kelvin García, acompañado de David Ulises, dándole la gloria y la gloria a nuestro Dios, porque nos permite penetrar a sus hogares y a su lugar de trabajo, siempre para honrar a nuestro Dios con su palabra. Amén, amén, amén. Y este es su programa Mundo Cristiano y su sesión Entre Hombres. Ya Amén. usted lo sabe, Entre Hombres. Martes 7, martes 8, Entre Hombres. Amén, amén. Gloria al Señor. Este programa se transmite a través de Radio Ven. Y este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, la cual se encuentra en la calle Espaillat, número 86, sí, pastoreada por nuestro querido y amado hermano Alvin Carrasco. Así que ya usted sabe dónde queda nuestro templo, usted se puede dirigir allá. Los martes tenemos enseñanza por nuestro pastor, verdades bíblicas. Usted puede llegar ya a las 7 de la noche, estamos en pie dando enseñanza. Y los jueves tenemos servicio de cada ministerio. Sí, cada ministerio dirige cada jueves. Este jueves tenemos las damas dirigiendo con el tema Ve y dile. Oh, gloria a Dios, tremendo tema. Ve Amén. Y dile. Amén. Es maravilloso tema. Los domingos, mis hermanos, comenzando de las 9 de la mañana, tenemos nuestra gran escuela bíblica. Y ya usted sabe, usted viene a la escuela dominical a aprender la palabra del Señor. Ya eso de las 11 de la mañana, entonces arrancamos con lo que es nuestro culto de acción de gracia. Después de venir, cogemos un break y eso de las 10:40 por ahí. Y a las 11 arrancamos con nuestro servicio de acción de gracia. Amén. Gloria al Señor. Y nada, David, estamos todavía en el mes de la Reforma. Amén, empezando. Estamos prácticamente empezando el mes de la Reforma. Sí, vamos por el 507 años de la Reforma protestante. Amén, amén. La reforma protestante, no me confunda. Sí. La Reforma protestante. Y ya usted sabe, esto fue un gran mes, o es un gran día, mejor dicho, aunque celebramos el mes completo, pero es un día que celebramos. La Reforma protestante, la cual muchas personas quizás no les gusta hablar de ello, pero nosotros entendemos que es parte de nuestra vida. No, de la Reforma sale nuestra relación con la palabra. Amén, gloria al Señor. De la Reforma sale nuestra relación con la palabra, porque antes de la Reforma solamente era un solo idioma y un solo grupo. Gloria al Señor. Pero antes de entrar de lleno en este tema, vamos a estar leyendo las palabras de Dios. Sabes que no podemos, tenemos que leer las palabras de Dios, porque eso es nuestro guía. Amén. Gloria al Señor. Lámpara a nuestros pies. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo versos 21 y 22. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Así mismo. Amén. Este grupo de gente sabemos quiénes son, ¿verdad? Sí. Y aunque no vamos a desglosar esta escritura, pero sí damos gracias a Dios por ella. Gloria al Señor. El Señor la tiene ahí para nosotros. Exactamente. Y vamos a hablar de los aportes que tiene la Reforma Protestante para el mundo de hoy. Dice que la Reforma Protestante es considerado uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad. Sí. Marcó identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política. Sí, exactamente. Hizo que, dice los aportes principales de la Reforma Protestante, dice que fue una libertad de conciencia. Oye, una libertad de conciencia. O sea, porque te dio la libertad de autonomía, de pensar, de defender tus ideales y de tener un norte.
Amén. Y eso es importante porque al pasar eso, entonces los hombres se abrieron. Exactamente, porque lo que pasa es que antes de solamente era lo que te decían. Tú escuchabas lo que ellos querían decirte y tenías que llevarte de ello. Pero cuando viene uno de los principales aportes de la reforma fue la educación y esa libertad de conciencia, que tú tienes conciencia, que tú sabes lo que tú te gusta, lo que tú defiendes en los ideales, cuando tú lo lees, porque eso tampoco no podían, no tenían acceso a ningún tipo de lectura, solamente escuchaban lo que ellos quisieran decirle. Entonces viene esa libertad de conciencia, te ayuda a ti como persona individual. Claro, porque al haber libertad de conciencia, entonces el hombre comenzó a preocuparse por el estudio. Exacto. Porque déjame decirte que antes de ahí la gente no estudiaba, porque la educación estaba confinada a un grupo de personas. Era seleccionado. Y no obstante a eso, con la reforma, nosotros estamos de este lado de la reforma, no hace tantos años que nosotros estábamos en ese oscurantismo, se puede decir. No hace tantos años, porque nosotros recordamos que antes decían, pero ¿para qué voy a estudiar si Cristo viene? Cuando yo era un niño, Kelvin y yo, que éramos muchachos aquí en la iglesia, la gente decía, pero muchacho, ¿y qué tú haces en la escuela? Cristo viene. Y solamente recuerdo yo que en nuestro medio, si habían 2 profesionales o 1, era mucho. Wow. El evangelio era para completamente personas que no tuvieran ningún tipo de letra. Que no tuvieran letra, personas del estrado, prácticamente. Sin embargo, desde un principio, la reforma, quienes la fomentaron, quienes la comenzaron, fueron personas que estudiaron. Exactamente. Mira sí. Qué cosa, ¿eh? Porque el hermano Lutero, él no hizo, cuando él estaba confrontando a la iglesia, no era para hacer una división de religión. Él estaba confrontando para que eso mismo, para que el acceso a la libre información, se podría decir, le llegue a todos y que todos tengan el derecho a leer y eso. A eso fue una de las protestas que él decía, porque él decía, pero que ustedes le están diciendo esto, pero no es eso lo que dice. Y déjenlo a ellos para que ellos escuchen y puedan ellos escudriñar y pensar por ello. Wow, mira, eso que tú acabas de decir es muy importante, puesto que antes de ahí, al estar la educación solamente confinada a la iglesia tradicional, si tú no estabas a favor de ello, pues tú no podías estudiar. No. Era muy poca la gente que estudiaba. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, cuando aparecen estos hombres que comienzan a investigar, a hacer investigaciones cuidadosas de las Sagradas Escrituras, entonces se dan cuenta que han sido engañados por muchos años. Por las interpretaciones que ellos quisieron darle para que tú la creas. Que muchas personas utilizaron las mismas palabras de Dios para acabar con la gente prácticamente, para quitarle a la gente incluso sus ideas y sus bienes personales. Ajá. Eso es increíble, usando las mismas escrituras. Sin embargo, cuando viene la reforma permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres. Sí, porque de este lado del mundo no aportó, pero cuando viene la reforma, que es para Europa y esos sitios, que esas personas casi siempre estudiaban el sacerdocio o estudiaban derechos y esas cosas, y tenían conocimiento, porque la reforma explota para allá y le da más conocimiento y ahí empiezan las universidades. Dice que también que uno de los principales aportes de la reforma fue el pensamiento crítico. Amén, amén. Que te permite ver las cosas, porque a veces nosotros de este lado del mundo cuando escuchamos crítico, un pensamiento crítico es porque tú puedes analizar. Exacto. Tú puedes ver que no es lo que te están diciendo o es lo que te están diciendo, porque siempre no vamos a estar negativos. Pues tú lees y dices, no, pero estamos correctos en eso, estoy de acuerdo con eso. Exacto. Porque hay un versículo que está en Segunda de Corintios, o de Crónica. Segunda de Corintios, capítulo 3, creo que es. Capítulo 3, versículo 6, que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Y eso hemos hecho con eso. Lo que le parece. Ajá, lo que nos parezca. Sin embargo, mira,
dice que la reforma, la protestante, dio un impulso a la educación, dando inicio a una era de progreso y civilidad alrededor del mundo. Ajá. La corrupción eclesiástica, su falta de piedad y principalmente la falta de acceso a las Sagradas Escrituras hacía que el pueblo viviera una religión de supersticiones. Exactamente. Oye, o sea, como la gente no estudiaba, como la gente no conocía, como la gente no investigaba, entonces la gente lo que hacía era que vivía una religión de superstición. De superstición, como que te decían, cuidado que eso es malo, pero ¿por qué? Exacto. Eso, no haga eso. Exacto. Pero ellos tenían dominado al pueblo porque no tenían ningún tipo de conocimiento de la No palabra. haga eso, no haga aquello, no haga lo otro, porque esto es malo. De hecho, hay una historia que narra Martín Lutero. ¿Sabes que Martín Lutero al principio él lo que estaba estudiando era para ser abogado? Ajá. De hecho, su papá quería que él fuera abogado. Pero cuando él toma la decisión de ser sacerdote, es porque él va pasando un bosque y hubo una tormenta de trueno. Entonces él entendía que era que Dios estaba airado con él, porque estaba tronando. Ah, okay. Oye, y él incluso... Sí, porque esas eran las supersticiones. Esas eran las supersticiones. Exacto. Entonces él dice en su escrito, él dice que él dijo, si salgo de esta, Voy a ser sacerdote. voy a ser sacerdote. Oiga cómo es la cosa. ¿Usted me entiende? Y esos truenos naturales, ni pensando en Martín Lutero. Exactamente, y esos truenos ni siquiera estaban pensando en él, porque era que habían enredado a la humanidad de una forma que la gente llevaba una religión de supersticiones. ¿Por qué? Sí. Porque no se investigaba, No. casi nadie sabía leer, era los primeros, pero con la reforma, entonces vinieron lo que son las universidades, Sí. abrieron sus puertas, comenzó la gente a interesarse por el estudio, comenzó la gente a interesarse por la investigación. Exacto. Sí, y entonces te mantenían en ese letargo de sabiduría. Dice que Martín Lutero, Juan Calvino y posteriormente Juan Amos Camino y Jacobo Rousseau, entre otros, fueron los precursores de hacer la educación universal. Ah, Esos fueron uno de los precursores, esos personajes fueron de los que se preocuparon para que la educación sea universal, porque estaba encerrada solamente en un grupo. en un grupo, En un exacto. grupo que no permitía para tenerlo eso mismo, dominado. Ellos no tenían piedad y tenían el conocimiento y al no tener piedad, entonces se aprovechaban del ignorante en esa parte. Exactamente. ¿Por qué? Porque a la gente no saber leer y estar dominado por personas que, déjame decirte, uno no se atreve a decir la palabra por aquí, pero realmente eran impíos. Sí. No, porque ellos no eran cristianos. No, eran impíos. No tenían piedad. No, porque no tenían No piedad. tenían piedad porque ellos Exactamente. se estaban aprovechando de la nobleza, de la ignorancia del prójimo. Para ellos hacer Exactamente. Para ellos estar bien en todo el sentido de la palabra. Pues bien, y yo creo que toda persona, todo ser humano tiene derecho a conocer el fundamento de su fe. Amén. O sea, yo no puedo... A eso estamos llamados. Ese es un exactamente. llamado que hacemos siempre nosotros aquí, a nosotros los varones, hombres masculinos, que escudriñemos las escrituras. No es para contender, es para nosotros tener conocimiento y cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro vecino, el caballero que se convierta, venga a hacer una pregunta, nosotros tengamos respuesta fundamentada en la palabra. No en nuestra vivencia, no en lo que hemos pasado, sino fundamentada en la palabra, porque eso es que nos va a dar la vida eterna. Y eso es una cosa muy importante que ellos también, los reformadores, lograron que cada persona pueda tener la escritura en su propia lengua. Exactamente. Eso es muy importante, déjame decirte. Cuando la gente comenzó a tener Acceso a poder coger el libro y leerlo en su propio exactamente, idioma. en su propia lengua, es la clave de la transformación. Exacto, la educación. La educación es la clave de la transformación. Entonces tú, qué bueno
y eso me da gusto, porque antes de, la Biblia solo se leía en latín. Y el que no sabía latín, lo que te dijeran, eso es. Era lo que tú ibas a creer. Entonces, ¿qué pasa? Porque el idioma del Burgos, o sea, el idioma de la gente de abajo, populacho, sí. el populacho, no, eso no se podía leer la escritura en ese idioma. No, porque ellos le enseñaban que eso era blasfemar. Exactamente. Blasfemar si se ponía la escritura en el populacho. Entonces, estos reformadores lograron comenzar a hacer transformaciones, a hacer Biblia en el idioma, como decimos, del popular. Después del protestantismo fue que se formaron todas esas universidades. Qué bueno. Ajá, se formaron muchas universidades, aunque después con el tiempo los mismos protestantes lo hemos abandonado y ha caído otra vez en las manos de la iglesia principal, que es que tiene el control casi de todas las universidades que son muy prestigiosas. Es cierto, porque, sin embargo, hay universidades laicas hoy día, Sí, o sea, podemos decir que tenemos... Sí, pero las universidades más prestigiosas fue un descuido del protestantismo y entonces tomaron, porque ellos no fueron las que la formaron, pero ellos tienen el control. Ok. Mira, se promovió la educación pública y obligatoria, tanto para niños y niñas, Sí, que eso es algo muy importante, porque en el pasado La educación era para varones. era para varones. Y no de todos varones. ¿No te imaginas? Casi ninguna de las mujeres aprendían a leer. Era una deshonra casi eso. ¿Tú me entiendes? Y imagínate, si las mujeres no aprendían a leer, imagínate a los niños. O sea, era una situación la que se vivía. Sin embargo, con la reforma se promovió la educación pública para niños y niñas en la Europa medieval. Los siervos y su descendencia debían trabajar la tierra bajo el modo de producción feudal. Sin embargo, podían estudiar. Exactamente, sí, tenían que aprender a leer. Exactamente, la educación estaba a mano de la iglesia, antes, que era lo que hablábamos al principio, y hablábamos a mano de la iglesia romana, era que estaba la educación. Y ellos la limitaban. Y ellos la limitaban. Sin embargo, con la reforma, todas estas cosas comenzaron a cambiar, hermano David. Amén. O sea, yo doy gracias a Dios por la reforma. Sí, aquí de este lado del mundo, en República Dominicana específicamente, el protestantismo llegó en el siglo XVI. Con la colonización llegó el protestantismo. Amén. Ahí llegó y empezó, pero se estableció formalmente en el siglo XIX, bajo el gobierno de Boyer, en el 1940. Ahí fue que se empezó a establecer el protestantismo, y los primeros protestantes que vinieron misioneros aquí fueron bautistas. Sí, cierto. Ellos empezaron a sembrar y a construir iglesias en diferentes lugares. Esos fueron los primeros protestantes que llegaron a nuestro país y aportaron a la educación cristiana. Sí, porque en realidad los bautistas son muy dados a la educación. A la educación. Entonces, de ahí es que sale, sale otro tipo de iglesia, porque sabe que en todos los grupos salen personas y a veces tergiversan en realidad lo que el Señor quiere para nosotros, que es que escudriñemos las Escrituras. Y porque dice la misma Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Mira, eso es muy importante. Mira, otra de las instituciones que fueron afectadas por la reforma fue la familia. ¿Sabes? La familia fue impactada por la reforma. Pues en el principio bíblico, el sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad. Exactamente, de dirigir. Exactamente, en la instrucción y formación de sus hijos. Entonces tenían que aprender. Permitiéndole a los hijos, enseñarle a los hijos los principios. Pues sabes que hablábamos la semana pasada de que la oración era cosa del sacerdote. Ajá. O sea, así era que estaba la cosa. Exactamente. O sea, el asunto de instruir. Yo en mi casa no podía el sacerdote. Una oración el sacerdote. Exactamente. Y eso de instruir. No, eso era la iglesia. Ellos solamente. Ellos nada más eran los que podían instruir. Sin embargo, con la reforma, entonces todo cambió. Sí, ahora yo como padre de familia soy responsable
de tu entorno, de tu mi familia, de mi familia, para educarlo. de la educación cristiana en mi familia. Exactamente. Cosa que solamente la hacía el sacerdote. ¿Tú me entiendes? O sea, por eso yo te decía ahorita que yo le daba gracias a Dios por la reforma Sí, y por porque- los reformadores. Amén. El Señor inquieta, porque a veces la persona pensamos pero el Señor tiene el control de cada una de las cosas. Exacto. Y tenía a Martín Lutero en ese momento para él exponer eso, pero ya antes de él habían venido. Habían venido otros. Sí. Sin embargo, ya con Martín Lutero Fue que explota. explota. Sin embargo, Martín Lutero es alimentado por los escritos de Whitefield y de Ajá, Juan Hus. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Pero lo que me gusta es que como Juan Hus dijo, cuando a él lo quemaron en la hoguera, él dijo, hoy ustedes están sacrificando un ganso, que era lo que significaba su nombre, Ajá. un ganso, sí, pero pronto se levantará un fénix, a cual ave ustedes fénix. no podrán detener. Y de hecho, aproximadamente 100 años después, se levanta Martín Lutero. Y Martín Lutero explota. Y aunque buscaron toda la forma Todos de los métodos. detenerlo, todos los métodos, no pudieron Y ayudaron a que la reforma se se esparciera. esparciera. Con esa 95 texi que él escribió y la clavó en la puerta de la catedral. Y que la gente ya tenía conocimiento de leer un poco. Y esa traducción, porque una de las obras más grandes que hizo Martín Lutero fue Fue la traducción. traducir la Biblia al alemán. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces la gente comenzó a leer y eso a despertar. fomentó. Porque eso se lo recuerda a uno cuando uno empieza a escribir A, E, I, O, U. Uno dice, va descubriendo. Wow. Y el ser humano va descubriendo. Y el Señor permitió eso para que nosotros estemos aquí hoy hablando de Y- 507 años después. Eso es lo más maravilloso, que 507 años después nosotros hoy podemos hablar Amén. libremente y predicar el Evangelio. Y, Sí, y intimar a nuestros hermanos que escudriñen las escrituras. exactamente, y podemos tener la Inspirar a escritura. otro para que la escudriñen y que afecten a su entorno, que controlen, ayuden a su entorno a explicarle la escritura y a modelar las escrituras. Y tenemos las escrituras casi en todos los idiomas. Amén. Y cargamos con ellas donde quiera, en los teléfonos, en la biblioteca, en nuestras casas, Ahora- donde quiera tenemos la Biblia. Ahora hoy para este día. tiempo ahora no tenemos las cosas y no las queremos usar. Gracias. Por eso digo yo que hay que darle gracias a los Dios y a los reformadores, Amén. porque ellos lograron esto que nosotros tenemos hoy. Amén, Yo amén. sé que muchas personas dicen, pero ¿para qué la reforma protestante? Claro que la reforma protestante es importante porque un pueblo que olvida su historia Las repite. la repite o está dispuesto a A desaparecer. desaparecer. O sea, por eso nosotros tenemos que todo el tiempo recalcar. Mire, la clave de la reforma fue el acceso a la escritura, Amén. una libertad que hemos de defender con un principio universal de todo hombre, la de conocer el fundamento de su fe. Amén. O sea, esa es la clave de la reforma. La verdad de las escrituras. El libre acceso que tenemos nosotros hoy a leer la palabra del Señor. Ese es uno de los aportes más significativos de Creo que es uno de los aportes, como usted acaba de de decir, la reforma protestante. más significativo que hoy yo puedo hacer mi interpretación de la palabra. Amén. Hoy yo puedo leer y si no estoy muy de acuerdo, puedo investigar. Exacto. Puedo ir a cualquier Y no- sitio y no- decir y buscar cualquier escritor. No tengo que dejarle a que un sacerdote diga qué es lo que yo tengo que hacer. Sí, ¿Tiene hay un que- consejo ahí a las personas? Tenemos gracias a Dios por la reforma protestante, que tenemos libertad de conciencia y pensamiento crítico. Así que, hermanos, varones, vamos a ponerlo en práctica, a escudriñar las escrituras y aplicárnoslas para ayudar a nuestro entorno. Dios Ya le está. bendiga. Otro momento. Mañana estaremos las damas con otro tema tan interesante como este. Dios le bendiga. Amén.